Mauricio Zabaleta nos atiende desde fuera, ¿no? Mauricio está en Estados Unidos, tengo entendido. Normalmente cuando lo entrevisto no está en Lima. Y con él hablamos de nuestra situación política que, bueno, como les explico, parece el marco perfecto para que ocurran todas estas cosas espantosas que están ocurriendo. Porque estamos viviendo básicamente en una suerte de anarquía, donde el Congreso, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo se han agarrado en una guerra sin cuartel, y al medio estamos los ciudadanos que nos sentimos de verdad totalmente desprotegidos. Mauricio, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Patricia, ¿cómo estás? No puedo darte buenos días porque es un día triste, sin duda. Exactamente. Es un día triste y, sin embargo, Mauricio, es un día en el que tenemos una noticia muy visible, pero que no hace más que dar cuenta de una noticia que es recurrente, ¿no? Y que estamos tan habituados a que las mujeres y los niños sufran agresiones de todo tipo en nuestro país que tienen que pasar cosas tan monstruosas como esta, porque esta ya es como el límite de la monstruosidad, para que volteemos y digamos, uy, ¿no? Desesperante realmente. ¿Qué está pasando con nuestro país, Mauricio? ¿Por qué pareciera que las reglas mínimas de convivencia de una sociedad se están deteriorando? No sé si cabe la pregunta, si tienes alguna explicación. Bueno, creo que cuando pensamos en nuestra política también tenemos que pensar en nuestra sociedad. La política es el reflejo de lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Entonces tenemos un Estado muy débil, tenemos una sociedad civil desorganizada, tenemos políticos que están pensando en su interés individual y que parece que lo único que tienen en común son justamente políticas que van en contra de los derechos de las mujeres y de minorías sexuales. Si hay un consenso en este Parlamento, y lo quiero traer a nuestra discusión ahora por el caso de Gabriela y de su bebé, es justamente políticas que hacen más difícil el reconocimiento de los problemas que afronta la mujer, de la violencia que afronta la mujer. Y además, que no reconocen derechos fundamentales que están siendo reconocidos alrededor del mundo. Es un escenario muy deprimente. Monstruoso, ¿no? Es un escenario monstruoso porque con el cuento de la ideología de género, no quieren que se hable de violencia de género, que dicen, no, es violencia. A secas. No, no es a secas, pues, porque las mujeres se mueren mucho más que los hombres, las matan más que los hombres, tienen mayor posibilidad de ser agredida por su pareja, de morir en casa, ¿no? No se enseña educación sexual en el colegio, perfecto. ¿Cómo haces con todos esos niños violados en casa? Que el violador les va a dar información de su casa, eso es, ese es el punto, ¿no? No hay espacios de contención para los niños que puedan estar sufriendo algún tipo de agresión en casa, porque como en el colegio no se habla del tema, no se oye padre. No hay posibilidad que una chica que ya sea que ha tenido una relación sexual con consentimiento sin, tenga acceso a información, a métodos anticonceptivos. No hay nada, Mauricio, no hay nada, ¿no? No hay nada. Y creo que para traerlo a la política nuevamente, es que hemos abandonado las ideas políticas, ¿no? Teníamos en la campaña al señor Cerrón gritando arengas, ¿no? Pero eso no son ideas. Si uno preguntaba a los cuadros de Perú Libre cómo ve usted que debería desarrollarse la sociedad, la economía, no tienen idea. Y lo mismo me parece a mí en el caso de la mayoría de los parlamentarios y las parlamentarias. De acuerdo. Entonces, finalmente lo que prima que es, salen a la ventana, ¿no? Ven por dónde sopla el viento de la sociedad en ese momento, la opinión pública, y sobre la base de eso legislan. Pero hay una cosa que a mí me gustaría te diría, decir. Mauricio, que ni eso, ¿ah? O sea, Ni eso. Ya llegamos, porque eso yo sí te debo confesar que lo veníamos viendo con mayor o menor frecuencia desde años anteriores que teníamos congresos un poco más estructurados. Hoy día tienes a alguien como la congresista Kelly Portalatino, que acaba de presentar un proyecto de ley para que nadie pueda juzgar básicamente a políticos, a congresistas, a autoridades elegidas y a funcionarios públicos. Según ella, porque las investigaciones fiscales no se pueden hacer motivadas por intereses subalternos. O sea, la ley es básicamente un mamarracho. Pero cuando le preguntan por qué está haciendo eso, porque tiene que subir nuestra popularidad del Congreso. O sea, en lugar de comportarse bien, lo que quieren hacer es que los que señalan su mal comportamiento sean castigados. Vamos, es exactamente, esa ley es de una vergüenza. Ese proyecto de ley hace 5 o 7 años no lo hubiera presentado una bancada porque se les hubiera caído la cara de vergüenza. Ya no se le cae la cara de vergüenza, ¿no? Bueno, y creo que eso es consecuencia. Quiero traer un poco el motivo inicial de nuestra conversación, que era la segunda edición de mi libro Coaliciones Independientes. Por supuesto. Y ahí tengo un ensayo introductorio donde una de las cosas que
que argumento es que la política en el Perú se ha desprofesionalizado en los últimos 20 años. Ya se venía desprofesionalizando desde la emergencia de los primeros outsiders, pero hemos llegado a un punto de disfunción donde tienes parlamentarios y parlamentarias y políticos electos que tienen carreras muy fugaces, muy rápidas, y eso hace que estén interesados solamente en proteger su interés inmediato, ¿no? Y el ejemplo que tú pones es muy bueno, porque lo que le interesa a la congresista Portalatino, que además es la primera vez que asume un cargo electo y que es muy difícil que vuelva a asumirlo nuevamente, cuidar su puesto. Totalmente, cuidar su puesto y además seguro aprobar una ley que le asegure que sus amigos que vienen detrás tengan algo que agradecerle, ¿no? Porque supongo que así estará funcionando el asunto. Ahora, tú dices una cosa muy interesante, Mauricio, porque tú partes de la mirada hacia cómo se está formando la política en nuestro país y este tema de la individualización, de la falta de cohesión en partidos políticos, de intereses comunes, de un interés social, arranca en regiones con estos movimientos que no tienen representación nacional y que no duran una elección, porque no solo las personas cambian de movimiento porque les da lo mismo postular por A, B o C, sino que los movimientos aparecen y desaparecen. Curiosamente, yo recuerdo que en el gobierno de Alan García se hablaba que eso era un problema de regiones, como que cierta corrupción era un problema de regiones. Bueno, todo eso llegó se empezó a proyectar a nivel nacional. ¿Es eso lo que tenemos ahora? Una suerte como de contagio de esa lógica de movimientos regionales, y no estoy hablando en términos discriminatorios, no, sino cómo ha funcionado la política en regiones dada la legislación, una especie de traspolación a lo que debieran ser Congreso, Ejecutivo, gobernar con una mirada más nacional. Yo lo que diría es que hay una suerte de contagio, no sé si de lo regional a lo nacional, pero sí en el sentido de que la lógica primaria de la representación política es la inmediatez, ¿no? Antes, y no estoy romantizando por supuesto para nada las décadas pasadas, pero había cierto corpus de políticos que se mantenían, que habían sido formados además en ciertas carteras partidarias, que tenían relaciones entre ellos y cierta coherencia de partidos muy débiles, quiero decir, pero que existían. Ahora eso ya no lo tenemos. Entonces, por ejemplo, cuando se necesita una salida política, yo sé que los medios han estado entrevistando constitucionalistas, pero desde mi punto de vista, en relación a esta iniciativa presentada por la fiscal de la Nación, los constitucionalistas pueden debatir muchísimo, pero finalmente la salida es política. Totalmente. Y tiene que tener legitimidad. No va a ganar legitimidad porque sea el mejor argumento en términos constitucionales, sino va a ganar legitimidad porque la gente cree que se está optando por la mejor medida. Lamentablemente, y ahora que se ha invocado lo es bien palpable, cuando nosotros salíamos del régimen de Alberto Fujimori, de hecho cuando hubo la segunda reelección, ¿no? Vino una misión de la OEA, se instalaron esas mesas de diálogo de la OEA y hubo un acuerdo de la oposición de construir un régimen opuesto al fujimorismo ese acuerdo duró 15 años en el Perú. Ahora la pregunta es, si es que viene la misión y se terminan instalando algunas mesas, si es que eso pasa, ¿hay políticos con capacidad ahora, hoy, para lograr acuerdos de gobernabilidad? Ahora, yo la verdad estoy bastante escéptico. No, pero si no puede llevar acuerdos de nada, de nada. O sea, ya es impresionante cómo no se puede llegar a acuerdos, pero sobre cosas elementales para que la sociedad funcione, ¿no? Elemental. Vamos a ponernos un caso clarísimo. Hay que comprar urea. Todos estamos de acuerdo que hay que comprar urea. El gobierno, los empresarios, la oposición, la no oposición. ¿Tú crees que se pudo hacer algo al respecto entre la incompetencia de unos, el desinterés de otros, los intereses de los demás allá? Finalmente nos quedamos sin urea y sabe Dios eso qué consecuencias nos traerá en términos de crisis alimentaria. Entonces, no nos podemos poder recordar básicamente cero, ni cómo tratar la viruela del mono, nada, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente. Yo no sé si se puede hacer una mesa de diálogo porque no sé cuál sería el contenido de ese diálogo, a tu criterio. ¿Cuál es el punto en común que nos sacaría adelante en este momento? Porque el gobierno no se quiere ir, y una parte muy grande de la población quiere que se vaya. Y podrá ser un golpe a la institucionalidad, pero lo cierto es que la institucionalidad tampoco se cuida en mantener un gobierno con estas características y como está operando en funciones. ¿Qué hacemos?
A ver, yo lo que creo es que primero hay que distinguir los objetivos de corto plazo y los objetivos de largo plazo. En el corto plazo yo no puedo dar una salida porque no tengo además la legitimidad política para hacerla, ¿no? Pero sí creo que se tienen que sentar la oposición y el gobierno, que es un gobierno muy, muy malo y con índices muy serios y terribles de corrupción, y una oposición que tampoco ha dado signos de ser la más preocupada por el interés general, ¿no? Pero lamentablemente es lo que tenemos. Y lo primero que hay que hacer es que se sienten a conversar y ver qué opción pueden dar, qué opción legítima pueden dar al país. Ahora, a mí lo que más me interesa es el largo plazo, porque no espero mucho de ese diálogo entre estos políticos que tenemos ahora. Pero ¿qué podemos hacer para en los siguientes 5 o 10 años tener mejores representantes? Creo que esa es la pregunta que tenemos que plantearnos ahora, porque si no, vamos a tener la reproducción del mismo tipo de político. Cada vez que decimos, bueno, que se vayan todos y que vengan nuevos políticos, vienen los mismos tipos, el mismo tipo de político, no el mismo político, ¿no? Sino un político muy similar al anterior. Ya, entonces mi pregunta y mi preocupación es, ¿cómo hacemos, no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las reformas que tenemos que implementar para evitar la reproducción de ese mismo de político deficiente que tenemos ahora? Y ahí hay probablemente, yo tampoco tengo ninguna idea de qué es lo que se tiene que hacer, pero pregunto, cambiar marcos constitucionales y leyes, ojo que por ejemplo con el caso de las violaciones es un buen paralelo, hemos cambiado, leyes nos sobran en el Perú, nos sobran, bastante drásticas como debe ser. ¿Tú crees que ha bajado el índice de violación, de embarazo, adolescente? No, nada baja. O sea, hay ciertas cosas que pueden ir más allá incluso del marco legal. Y lo segundo es, mientras la política sea este desastre, lo único que hace es alejar sistemáticamente a personas que efectivamente tienen vocación por el bien común y no por intereses particulares de su participación, ¿no es cierto? Porque ya sea que no quieres que te identifiquen con eso que se ha convertido en la política o porque los otros se dedican a hacerte un apanado de tal manera que tú dices, ay, yo para que encima me chanquen y me difamen, yo no me voy a meter. ¿De dónde, Mauricio? O sea, ¿cambiar la legislación será suficiente? ¿Cómo? No lo creo. Y eso de alguna manera es una mala noticia, porque, digamos, al cambiar la legislación tenemos una fórmula fácil y accesible, aunque no es tampoco algo extremadamente fácil, pero al menos es asible, ¿no? Es algo que se puede hacer. Pero el problema no es ese, el problema es de dónde vienen los políticos en el Perú. Ajá. Y eso involucra nuestra sociedad y involucra pensar cómo construimos una infraestructura política alternativa que permita nutrir a buenos políticos, ¿no? Porque, a ver, hacer política en el Perú, hacer una carrera política seria en el Perú, es muy complicado. Primero que uno tiene que enfrentar la ausencia de reelección. O sea, si yo planteo, ¿saben qué? A mí, desde que murieron 200.000 peruanos por una pandemia, creo que hay que reformar el sistema de salud. Este es un trabajo de 15 años y quiero entrar a política para hacer eso. Pues es muy difícil, ¿no?, que con un proyecto serio puedas mantenerte en política, porque primero que no puedes reelegirte, segundo que estás en un escenario donde todo el mundo está hablando de legislación insustancial, me refiero a proyectos declarativos, ¿no? Mociones sin sustancia, que finalmente no te permiten generar la coalición que necesitas para que tu proyecto tenga los votos, ese proyecto que es un proyecto mucho más pensado, que requiere de tiempo, porque están pensando en otros intereses inmediatos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que las personas que sí quieren entrar a la política para desarrollar un proyecto público puedan mantenerse ahí? Yo creo que esa es la pregunta que tenemos que responder. Con legislación ayudaremos un poquito, un cachito, pero esto viene de temas más profundos, ¿no? Y requieren el involucramiento sin duda de la sociedad. Esa está bien difícil, Mauricio. Pregunta, trascendencia de la llegada de la OEA. Yo hablaba ayer con Luciano López, constitucionalista, y éramos de la idea que venga la OEA. Que venga porque la OEA tiene que ver acá lo que pasa. No puede ser que la única versión que escuche sea la victimización de Castillo, ¿no? No todo lo que hace la oposición está bien,
Pero vamos, tampoco hay que ser ciegos para saber que lo que tenemos es un gobierno que se cae por donde lo mires, ya sea por corrupción, por incompetencia, por intereses particulares. Si ha ocurrido antes o no ha ocurrido antes, esa no es la discusión. La discusión es qué cosa está pasando ahora y cómo lo afrontamos, ¿no? Hay problemas con la libertad de expresión, hay problemas con la transparencia, hay problemas de gestión. No es que de pronto el Perú enloqueció y todos quieren que se vaya Castillo y, como dice el presidente, que le inventan, y que Fiscalía enloqueció y que le inventó todos los cargos. Eso está alejadísimo de la verdad. ¿Cómo lo solucionamos? Es una discusión válida. ¿Qué hacemos para salir de este atrapamiento? Puede ser constitucional, política, podemos discutir, pero los hechos son los hechos, ¿no? Es importante que la OEA venga, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con que la OEA venga. Ahora, creo que hay que ser, como en todos estos aspectos, bastante conservadores en el sentido de cuáles van a ser nuestras expectativas sobre esa visita. No es bueno que venga porque permite dar voz a la sociedad civil, a la oposición también. La misión va a recoger las impresiones de una diversidad de actores, no solamente del gobierno. Eso es algo absolutamente positivo, ¿no? Un gobierno que es débil, pero que no por ser débil es menos abusivo, en el sentido de, estoy pensando en lo que dijo el presidente frente a los reservistas con relación a la prensa, ¿no? Hace unos pocos días. Pero yo creo que es un ejercicio interesante pensar qué pasó la última vez que una situación similar ocurrió en el Perú, ¿no? Y esto fue en el año 2000, ¿no? Fujimori se había reelecto. La misión de la OEA vino en junio del 2000 y reúne a la oposición con el gobierno. Pero finalmente eso deriva a la salida de Fujimori. No fue eso, fue la salida del Vladivideo. ¿Sí? Las mesas se instalan en agosto, ¿no? El Vladivideo sale de manera posterior, Fujimori huye del país, ¿no? Y renuncia a través de un fax. Y luego, con la infraestructura en la mesa, se permite hacer un gobierno de transición, ¿no? Se dialoga entre las fuerzas políticas y ese diálogo se traduce en una institución particular, que es el Acuerdo Nacional. Ahora, yo lo que veo muy improbable es que surja un evento como el Vladivideo, ¿no? Y sobre todo me quiero reafirmar en lo que te decía al principio. Creo que en ese momento teníamos actores un poco más responsables. No, bastante más. Más allá de que Toledo haya resultado un desastre, a ver, solo para revisar, miremos, los congresistas eran otro calibre, eran gente con experiencia política, ¿no es cierto? Y los gabinetes de Toledo, por eso el país no se fue al traste, porque Toledo era un desastre, pero sus gabinetes no es cierto? Y no teníamos cambio récord de ministros todos los días, y no entraban ministros y funcionarios prontuariados todo el tiempo, ¿no? No voy a decir que todos eran unas santas palomas, pero había, no sé, había como un mínimo de vergüenza, ¿no? De a quién pongo, cómo pongo. Y había un país que quería recuperarse institucionalmente, ¿no? Hoy no. Y un sentido de responsabilidad, ¿no? Exacto. A mí, una de las cosas que más me llama la atención del presidente Castillo es su ausencia de sentido de responsabilidad, ¿no? A ver, él, por ejemplo, ha hablado muchas veces de la importancia del medio ambiente, ¿no? Pero ¿a quién ha puesto de ministros en medio ambiente? De hecho, después de una catástrofe ecológica, puso a alguien sin la más peregrina experiencia en temas ambientales como ministro de Ambiente. Entonces, y además, Bruno Pacheco estaba buscando el ingreso de mercurio al país, hay que recordar eso. Entonces, yo sí creo que no le interesa. Tiene el mínimo interés en comparar Uria, tiene el mínimo interés en hacer una agenda de gobierno. El mínimo. Entonces, ¿y ¿cómo podemos tener una política responsable con este tipo de actores? Y aquellas cosas que han funcionado mínimamente, por ejemplo, que los chicos volvieran a clase, que se quitaran las mascarillas, ha sido porque efectivamente, gracias a Dios, de todo ese desastre había por lo menos un ministro con cierta idea de lo que tenía que hacer. Uno, porque los demás también miran para el cielo, o sea, o lo defienden a Castillo, pero no escuchan nunca ningún ministro hablando de su cartera. Creo que no saben en qué cartera les ha tocado ya, porque además rotan las sillas. Realmente triste. Se habla mucho de los derechos del presidente a no ser investigado. Nadie habla de los deberes, que no está cumpliendo uno solo, Mauricio. Uno solo. Es alucinante, ¿no? Bueno, y además, yo una de las cosas que pensaba es que, claro, Castillo postula a la presidencia para un objetivo bien concreto, que era pasar el 5%
y evitar que Perú Libre pierda su inscripción legal. Por eso no tenía ningún proyecto real, iba a las plazas con un discurso completamente demagógico, que se cierra la Defensoría del Pueblo, le decían, no, acá nos molesta aduanas, que se cierra aduanas, no, básicamente ese era su discurso político, porque realmente no tenía intención alguna de gobernar. De hecho, el plan de gobierno de Perú Libre no había sido actualizado, ¿no? Y creo que da cuenta de qué es lo que estaban pensando. Termina ganando la presidencia, y yo lo que creo es que lo más responsable que hubiese... A ver, había dos caminos. Hacer un buen gobierno, y para eso tenías que hacer alianzas con políticos más responsables y con técnicos responsables, mantener a gente que conoce su trabajo. Esa era una opción. Y si te parecía que eso te daba mucha flojera, ¿no? Que en realidad no estabas capacitado para gobernar por X motivos, pues entonces lo más honesto hubiese sido decirle al país, ¿saben qué, señores? Yo no imaginé ganar la presidencia, esto más bien tenía otros objetivos políticos y renuncio a la presidencia de la República. ¿No? Creo que eso hubiese sido lo más honesto frente al país. Pero ¿qué es lo que sucede con alguien como Pedro Castillo? Pues lo que termina siendo es que es una oportunidad de oro para enriquecerse. Y inmediatamente digamos, personas que han ocupado cargos públicos mucho menores que la presidencia, por supuesto, sabes que el momento en que tienes el cargo vas a recibir ofertas ilegales, ilícitas. Así es, así es. Vas a ser ¿no? tentado todos los días, ¿no? Y si tu objetivo es justamente enriquecerte, bueno, pues no son tentaciones, sino oportunidades. Mauricio, querido, importantísima conversación. Vamos a ver finalmente en qué acaba este asunto. No, yo creo que particularmente, acá te confieso, que vamos a irnos en picada hasta que vamos a tocar fondo, que nos falta todavía caernos más, y vamos a tener que empezar a construir de nuevo, porque hay todavía gente que encima mira esto como una oportunidad para entronizar proyectos políticos más irresponsables, que es lo que me produce piel de gallina. Coaliciones de Independientes de las Reglas no escritas de la política electoral es su libro, que recomiendo amplísimamente para todas las personas que quieren entender cómo estamos y para que puedan vislumbrar un futuro no muy promisorio. Pero es lo que hay, como dice Mauricio, es lo que tenemos. Siempre es un gusto estar contigo, Patricia. Muchísimas gracias, Mauricio. Que tengas en la medida de lo posible, un buen día. Gracias por habernos acompañado.